Hacer a las 19 horas. Como siempre, le damos la bienvenida, por supuesto, a todos los hermanos que están presentes, a los que nos están viendo por las pantallas y a la comunidad sorda, que a todos el Señor les da la bienvenida a esta que es su casa y, por supuesto, nosotros también. Bueno, como habrán visto por ahí en el flyer, el título de la prédica de hoy es Príncipe de Paz. Hablar de paz en este tiempo, qué semanitas, ¿no?, que estamos pasando en el mundo, ¿no? Uno parece que, bueno, acá no nos llega, pero el día que te fuiste a comprar 1 kilo de pan y te aumentó una barbaridad, dijiste, resulta que esto también es consecuencia de la guerra rusa-ucraniana y todo lo que se viene. O yo no sé si es una buena excusa para aumentar las cosas o qué, pero nos está afectando. Nos afecta porque vemos las imágenes, nos afecta por todo lo que significa el peligro, la amenaza, y qué pasa si tiran una bomba atómica, y qué pasa si esto y el otro, las voces agoreras. Estamos realmente viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, y no es sorpresa, ¿no? Porque realmente hay muchas cosas que están profetizadas y sabemos que va a ser así. Así que quizás, aunque parece raro hablar de paz, más oportuno no puede ser hablar del príncipe de paz. La paz es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentra equilibrio, orden. Recién cantábamos, el Señor, tú pones orden en el caos, ¿no? Estabilidad, armonía. Pero se puede perder la paz, se pierde cuando se rompen las relaciones, cuando no hay entendimiento y falta acuerdo entre las partes, cuando se genera un conflicto y se quiebra la armonía. ¿Y cuándo fue que la humanidad perdió la paz? Uno se podría preguntar, bueno, ¿hubo paz alguna vez? Sí. ¿Saben cuándo se perdió la paz? El día que Adán y Eva decidieron darle la espalda a Dios. Ese fue el inicio del drama, ¿no?, que nos iba a afectar a todas las generaciones hasta el día de hoy. Porque en el huerto del Edén todo era armonía, era paz perfecta, absoluta. Esa primer pareja, qué envidia que les tengo, porque esa primer pareja en ese tiempo, una sana envidia, disfrutaba de una perfecta relación con el Creador. Conversaban con Dios como cara a cara, como estamos anhelando todos algún día poder hacer. Había armonía entre ellos, con la naturaleza, con su propio cuerpo. Si yo tuviera que pintar un cuadro de los primeros 2 capítulos del Génesis, donde empieza la historia de la humanidad, pintaría con colores brillantes, alegres, hermosos, pero si tuviera que pintar en un cuadro el capítulo 3, usaría el negro más oscuro, porque ahí está el drama. No los vamos a leer ahora, pero léanlo en su casa, son conocidos estos pasajes, porque el capítulo 3 tiene como título, ¿no?, le han puesto la caída del hombre, o el hombre cae en pecado. Está en este libro, en este capítulo de este libro, está implícito el germen, la semilla de los más grandes conflictos humanos, lo que nos hace perder la paz como consecuencia directa del pecado. Todo se rompió en pedazos el día que decidieron pecar, porque fue una decisión. No fue una casualidad, no fue una distracción. Ellos ejercieron el derecho que Dios le había dado de libre albedrío, sabiendo exactamente cuáles serían las consecuencias de esa desobediencia, porque Dios se los había advertido. Porque a veces pensamos que eran en medio inocentes, que no sabían, pero ellos tenían sabiduría, ellos eran personas perfectas. Adán había puesto nombres a las especies, pero no es que le puso... al perrito le puso Cookie y al gatito le puso Michi. No, le clasificó las especies. Él era como una mente científica, tenía toda la sabiduría, tenía un montón de cosas que se perdieron. La humanidad perdió la paz. El pecado provocó que la humanidad pierda la paz. ¿Y qué cosas de la paz perdimos los seres humanos a partir del pecado? Varias, ¿no? Se pierde la paz, por favor póngamela, ahí está. La paz con Dios, la paz en el matrimonio y la familia, la paz en la naturaleza, la paz en nuestro cuerpo y alma y la paz en la sociedad. Nada, ¿no? Bastante. Se pierde la paz con Dios, pueden sacarla nomás, después vamos a ver ese pasaje. En primer lugar, se pierde la paz con Dios.
O sea, fíjense que ustedes recuerdan la historia, ¿no? El Señor los había puesto en ese Edén, en ese paraíso, en ese lugar tan hermoso, Adán y Eva, pero cuando ellos pecan y comen ese fruto que estaba prohibido, que Dios le había dicho que no lo hiciera, lo primero que surge es el miedo. ¿Por qué? Porque ese árbol era el fruto del bien y del mal. A partir de que lo consumen, conocen el bien, pero también conocen el mal, se dan cuenta que están mal y que han pecado y se esconden. Entonces lo primero que se rompe es esa armonía que ellos tenían con Dios y tratan de ocultarse, obviamente sin resultado, ocultarse de Dios. Se quiebra esa confianza que tenían con Él, esa relación de intimidad que tenían con el Padre. Ese orden perfecto que Dios había diseñado ahora se convierte en un caos y nacen los conflictos. Y así sucede, no le echemos todo a Adán y Eva, con cada uno de nosotros. Se rompe la unión con el Creador cuando pecamos, porque Él es santo, su naturaleza es santidad y el pecado es incompatible con la naturaleza de Dios. Dios no puede admitir el pecado. Entonces se produce la separación, la muerte espiritual y se cierra toda posibilidad de comunión con el Padre. Nos invaden las culpas y la vida pierde sentido. También se pierde la paz en este relato del Génesis, se pierde la paz en el matrimonio y en la familia. Cuando Dios los confronta, dice, ¿qué hicieron? Empiezan a echarse la culpa unos a otros, ¿no? La mujer que me diste por compañera me dio el fruto. Me suena como, pero Eva. Pero ella, y Eva, pero fue la serpiente. No, se empezaron a echar la culpa unos a otros. De pronto, esa que había sido su amor, su compañera idónea, ahora era la culpable. Ahora, vamos a leer, voy a hacer Romina, ¿me dejas hacer un pequeño aporte feminista? No, femenino. Dice Génesis 3:6 que cuando Eva tomó el fruto, Adán estaba con ella. ¿Y por qué no le dijo que no lo tomara? Bueno, una pregunta para que lo piensen en casa. Y también que la orden de no comer el fruto había sido dada por Dios a Adán antes de crear a Eva. Así que Adán, la verdad que estuvo flojo, ¿no? Se podría haber ocupado un poquito y no echarle toda la culpa a la pobre mujer. Ahora imagínense Eva, después que el marido la mandó al frente, lo bien que se habrá sentido, lo feliz. O sea, ese matrimonio, yo no sé la discusión que habrán tenido después. Por tu culpa ahora nos echaron del paraíso y qué sé yo. Chicas, eso empezó ahí y siguió va a seguir hasta que el Señor venga, lamentablemente. Bueno, se quebró la relación perfecta en la pareja, aunque ellos después siguieron juntos, ¿no? Pero de allí surgió la desvalorización después de la mujer, el sometimiento que tanto dolor ha causado y causa hasta el día de hoy. Y si continuamos leyendo Génesis, en el capítulo siguiente vamos a ver que vamos a encontrarnos con el primer homicidio, y nada más y nada menos que uno de los hijos de Adán y Eva mató a su hermano, o sea, Caín y Abel, ¿no? O sea, que ya desde los primeros capítulos de la Biblia nos presenta la historia de los grandes dramas, los grandes conflictos en las vidas de los seres humanos. Y si estudiáramos en la Biblia las distintas parejas o familias, nos sorprendería que ver aún salvando las distancias de culturales, de otra época, de otros países, todavía hoy las relaciones se rompen por las mismas causas que aparecen en las Escrituras. Desamor, desconfianza, adulterio, egoísmo, engaño, violencia. ¿Les suena? Hay un quiebre en el diseño perfecto que Dios había pensado para el matrimonio y la familia, y lo vemos hasta el día de hoy. También se perdió la paz con la naturaleza. La palabra Adán en hebreo significa hombre de tierra, porque su cuerpo había sido tomado de la tierra, como dice la Biblia. Era un ser de tierra al que Dios le insufló su ruaj, es decir, la palabra hebrea que significa ese espíritu, su espíritu de vida. Y este Adán, hombre de tierra, tenía una muy buena relación con todo su ambiente. Él guardaba el huerto, lo cultivaba, había puesto nombre a las especies, como dije recién. Su ambiente era absolutamente sano, era una ecología perfecta. Pero ahora Dios le dice que la tierra iba a ser maldita por su causa. Y iba a empezar la enemistad entre la tierra y la humanidad, cuyos efectos
sabemos, lo vemos, ¿no? Cómo se fueron potenciando al correr de los siglos hasta llegar hoy día a la situación grave ambiental que tenemos, ¿no? Es interesante este tema, a veces no se toca mucho el tema ecológico en la iglesia, pero el Señor le había ordenado guardar el lugar y nosotros lo que menos hacemos es guardarlo, ¿no? Lo estropeamos cada vez más. Esta tierra ahora iba a ser hostil y iba a producir cardos y espinas y solo con gran esfuerzo se iban a poder obtener los frutos de la tierra. Se perdió también la armonía con el cuerpo, la paz con el cuerpo. Se quebró este cuerpo que fue diseñado para ser inmortal, porque no fuimos creados para morir. Por eso la muerte nos resulta tan antinatural, porque lo es. Sufrió exactamente lo que Dios les había dicho. No que murieron inmediatamente, pero de hecho hay en la Biblia una disminución gradual de los años de vida hasta que Dios puso un límite y nadie lo ha podido sobrepasar. La paga de pecado es muerte y comienza con el progresivo deterioro del cuerpo. Ese cuerpo que fue diseñado tan maravillosamente complejo, como dice el salmista, pero sufre la corrupción que ha provocado el pecado. De modo que toda la humanidad está a merced de enfermedades, de heridas, dolor, deterioro físico. El cuerpo físico también está inseparablemente unido al alma y la mente y nuestra psiquis también se ve afectada. Se perdió la paz en la sociedad. El pecado destruyó la paz en el mundo. Miren, si tienen tiempo y si no lo tienen, háganlo también. Lean Romanos 1, el capítulo entero. Pablo hace olvídense que fue escrito por Pablo hace 2000 años y lo van a leer y van a pensar que fue escrito ayer en el diario de ayer. Realmente es tremendo todo lo que dice, porque él describe toda la perversión y corrupción que se manifestó en los pensamientos, en las actitudes y relaciones entre las personas, a causa de este rechazo de Dios. Esto que empezó en el Edén se expandió exponencialmente. Ahora sí, pongamos este pasaje, Romanos, vamos a leer un pedacito nomás de este capítulo, Romanos 28:32, del 28 al 32, perdón. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordias. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que la practican. No le faltó nada a Pablo, no le dio una descripción tremenda que lo podemos ver en la calle, a nuestro alrededor todo el tiempo. Y fue escrito hace 2000 años. No aprendimos nada, ¿no? Ahora, este primer capítulo de Romanos presenta un cuadro muy crudo, ¿no?, de estas cosas que siguen sucediendo. Entonces no nos sorprende que este mundo que le da la espalda a Dios, las guerras hayan sido una constante en toda la historia. Porque no es solamente lo que está pasando ahora. Hoy vemos por TV, sentaditos en nuestro living, cómo masacran a los ucranianos, ¿no? Pero estaba leyendo que hay por lo menos 23 conflictos armados que no tienen tanta publicidad, que se están desarrollando también en el día de hoy en el mundo, más otros así más pequeños por todas partes. Ya se ha perdido la cuenta de cuántas guerras han atravesado a la humanidad en el transcurso de la historia, pero estaba viendo que las guerras y conflictos armados en el mundo, solo en un siglo que va del año, desde 2014, desde 1914 hasta hoy, perdón, son aproximadamente 90 grandes conflictos, incluidas las guerras mundiales, ¿no?, en un siglo, así que imagínense si contáramos para atrás todos los otros siglos, ¿no? Y esto se va intensificando porque se va cumpliendo la profecía acerca de la guerra y los rumores de guerra, ¿no? Que son señales de que el Señor viene pronto. Y también porque la maldad del hombre no tiene límites. Romanos 3:15 dice:
Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que esto no solamente sucede ahí, como vemos en esta figura, entre países o regiones. La violencia social, homicidios, femicidios, violaciones, agresiones, maltrato, peleas, son títulos de los diarios de todos los días, porque no hay paz en la sociedad. El corazón del hombre sufre falta de paz. Todos estos conflictos producen un efecto también muy negativo en nuestra alma, en forma individual. Tenemos miedo, angustia, depresión, pánico, culpa. Y todos estos sentimientos también generan rencor, agresión, insultos, gritos, violencia, faltas de respeto, desconsideración. Y así podríamos hacer una lista muy larga, ¿no? Y hasta llegar a, bueno, algunos arruinar o quitar la vida a otra persona. El miedo es una emoción que todos tenemos y es normal y es una defensa, ¿no?, ante un peligro y está bien, pero si se exagera puede llegar a producir patologías. La tristeza es una reacción normal frente al dolor, pero si nos invade el alma y puede llegar a inclusive a afectar nuestro cuerpo. De hecho, hay personas que han muerto de tristeza o aquellos que se quitan la vida por una gran depresión. Bueno, hemos pintado un cuadro, se me deprimieron todos, ¿no? Hemos pintado un cuadro oscuro y sombrío, porque así es el mundo en que vivimos. Esta es la realidad que nos rodea y nos abruma cotidianamente. Y lo peor es que así seguiríamos hasta la eternidad. Si Dios no nos amara tanto, menos mal, que tuvo misericordia de nosotros y nos envió al príncipe de paz. Así que ahora viene la parte linda, vamos a hablar de algo, si no se me van a poner a llorar acá. El príncipe de paz. Vamos a sacar esa imagen fea que está ahí y vamos a hablar del Señor. Estaba profetizado. Isaías 9:6 dice acerca del Mesías que iba a venir, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Me encanta, Príncipe de paz. Las chicas que nos gustan las historias de princesa, que ya el Príncipe de paz es el Señor. Esta profecía se cumplió en Jesús, el mejor príncipe, no tiene nada que ver con los cuentos, este es un príncipe de verdad. Cuando Jesús nació, los ángeles exclamaron, paz a los hombres, y las profecías anunciaban que el Mesías iba a destruir las armas de guerra y anunciaría la paz a las naciones. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Qué preciosas palabras. Ahora, la paz y la espada. Jesús, sin embargo, hablando con los discípulos, le dice algo raro, porque Él es el príncipe de paz, Él es nuestra paz, dice la Biblia. Miren lo que les dice en Mateo 10, 34 y 36. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¡Wow! He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo? ¿No era que iba a venir a traer paz? ¿Qué quiso decir el Señor con esto? ¿Cómo se entiende esto? Es que Jesús les está hablando, en este diálogo le está advirtiendo que va a haber un rechazo, el rechazo que iban a sufrir. Está hablando del costo de lo que es ser discípulos y del rechazo que iban a sufrir sus seguidores cuando fueran perseguidos y aún denunciados por sus propios familiares. De hecho, esto ocurrió en las primeras persecuciones y sigue ocurriendo hoy, lamentablemente, en muchos lugares del mundo, donde confesar ser seguidor de Cristo tiene pena de muerte, cárcel, y muchas veces son entregados nuestros hermanos hoy por sus propios familiares. Así que esto se cumple. No es que Jesús lo trajo a propósito, sino que les está advirtiendo de lo que les iba a pasar. Porque por ahí podemos leer este pasaje y decir, ¿cómo? ¿Es contradictorio el Señor? No. Porque hay una lucha entre la luz y las tinieblas que se está desarrollando ahora y solo va a tener fin cuando el Señor vuelva. Y allí sí, establecerá definitivamente este reino de paz hasta todos los confines de la tierra. Ahora sí, ¿no? Nos cierras la idea. Por supuesto, no vivimos en un mundo de paz.
Toda la situación en el contexto en que estamos afecta a nuestra vida cotidiana, nos abruma y aún a los hijos de Dios nos afecta. Nos puede hacer caer en desesperación, podemos pasar momentos de angustia. Así lo expresa David en el Salmo 31, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. O sea, describe perfectamente lo que nos pasa en esos momentos, ¿no? Pero además de los grandes problemas, como mencionábamos, guerras, política, mala economía hoy que se sufre, por ejemplo, en nuestro país, también situaciones cotidianas nos pueden poner mal y a prueba y angustia y quitarnos la paz. Por ejemplo, una enfermedad propia o de un ser querido. Yo estuve viviendo esta semana una situación de salud con mi mamá, y en cierto momento me sentí mal. Uno padece angustia, no sabes qué hacer, cómo calmarle el dolor, a quién pedirle ayuda, y te da esa cosa, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Y podés perder la paz. O también si recibís una mala noticia, perdés tu trabajo, te enfrentás a situaciones que no podés resolver ni controlar. Ahí nos enfrentamos a nuestra propia vulnerabilidad y obviamente todo eso nos puede llevar a perder paz y a la desesperación. Pero allí está el príncipe de paz. Justamente yo les comenté el día que me sentía un poco así, ¿no? media desesperada, el pastor, casualidad, puso un versículo en el devocional de la iglesia, este versículo, Filipenses 4, del 6, dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén, ¿no? Amén, amén. El mundo te puede dar paz, un poco de paz te puede dar porque puede haber gente que te ayude, hay tratamientos para las angustias, hay medicamentos tranquilizantes, personas que te pueden consolar. Otros buscan resolver las situaciones con métodos evasivos, lamentablemente adicciones también. Otros tratan de llenarse la cabeza para no pensar, pero son todos esfuerzos que no pueden dar paz. Pero el Señor te da el antídoto para la falta de paz. Orar, decirle a Dios lo que necesitas, y eso requiere fe. Ponerse en sus manos y confiar en ese oportuno socorro que viene de Dios. Y también es gratitud, reconocer lo que Él hace para así poder experimentar esa paz que es sobrenatural. Esa es la gran diferencia con la paz que da el mundo. La paz de Dios, de Jesús, es sobrenatural. Esta semana escuché una prédica de un pastor que decía que iba viajando en un avión y sufrieron una tremenda turbulencia, que pensaron que se iba a caer el avión y se iban a morir. Y dice que en el avión empezaron todos a gritar, bueno, imagínense, en una desesperación. Y él tenía en brazos a su hijita de 6 años. La nena durmió plácidamente, ni se enteró de nada. ¿Por qué? Porque estaba recostada en los brazos de su papá. Y me encantó esta imagen, ¿no? Como, así nos pasa a nosotros, como esta nena, cuando descansamos confiadamente en los brazos de nuestro Papá Celestial. Ahora, qué pena que no lo aprovechamos. A veces no aprovechamos, somos cabeza dura los seres humanos, no aprovechamos los recursos que Él nos da para adquirir esa paz. Él dijo que oremos, pero no lo hacemos, o lo hacemos poco, o lo hacemos rápido y nos vamos y no esperamos tener esa intimidad con el Señor. Y no nos damos cuenta que eso es un arma del enemigo, porque Él quiere que no tengamos interés en orar. ¿Por qué? Porque obviamente no le interesa que nos pongamos en contacto con papá. De paso les digo, hermanos, estamos teniendo unas reuniones de oración que son preciosas. Los hermanos se reían el otro día porque yo dije, me felicito por estar aquí, pero realmente, y somos poquitos. Y yo digo, no se lo pierdan. Vengan el miércoles. Porque el diablo quiere tenernos así, agarrados, muertos de miedo, la cabeza llena de voces que anuncian los males, las quejas, las críticas que vemos por todos lados, llenarnos de ruido, aturdirnos para que no podamos ser ministrados por el Dios de paz
Él quiere impedir que Dios cuide nuestros corazones y nuestras mentes y que no vivamos en la paz que solo Cristo nos puede dar. Y eso es nuestra obstinación, nuestra rebeldía que nos hace rechazar la soberanía de Dios y es pecado y finalmente nos conduce a destruir la paz de nuestro corazón. La paz de Jesús, la paz que Él trae, es una paz que vivifica. ¿Y cómo cambia nuestra perspectiva cuando el príncipe de paz se acerca a nosotros? Así como calmó la tempestad, ¿se acuerdan? La historia en el medio del mar. Cristo puede cambiar las tormentas peores que podamos tener, las más oscuras de nuestra alma, porque Él tiene el control y la autoridad sobre todas las cosas. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero vamos a tomar un relato cortito que está en Lucas capítulo 7, a partir del versículo 11. Lo leemos. Dice, después Jesús se dirigió, él iba recorriendo las aldeas predicando, ¿no? Se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego se acercó al féretro, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. En ese momento, el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Cortita la historia, pero ¡wow! Tremendo. Imagínense un momento esta situación, ¿no? Dos grupos que desfilan, que van juntos, un grupo que caminaba con Jesús, que se estaba dirigiendo a esa ciudad, lo acompañaban los discípulos, dice que iba mucha gente con él, seguramente mucha expectativa para escuchar lo que él enseñaba, o quizás muchos querían que lo sanara, estaban con él, va a ver qué decía, sería un grupo bullicioso, pero seguramente muy alegre, con mucha alabanza, ¿qué les parece? Pero por otro lado, cuando llegan a la puerta de la ciudad, ven que está saliendo otro grupo totalmente distinto. Era el cortejo que acompañaba un entierro de un muchacho joven, el hijo de una viuda. Imagínense, seguramente iba seguido por las plañideras, que eran estas mujeres lloronas, que era una costumbre que había en Oriente, que iban a los gritos, expresando el dolor. Así que era un grupo terriblemente triste, llorando, lamentando. Y se enfrentan aquí, estos dos se encuentran ahí en la puerta de la ciudad. El grupo que venía con el dador de la vida y el grupo que padecía el dolor de la muerte. Y el Señor vio el dolor de esa mamá, como ve el nuestro. Se compadeció, secó sus lágrimas y detuvo el desfile de muerte y de llanto. Solo un toque, solo un toque y la vida triunfó sobre la muerte. Solo unas palabras y se manifestó la gloria de Dios. Y este joven vivió. Y todos se maravillaron al entender que Dios los había visitado. El príncipe de paz otra vez había cambiado radicalmente la situación. Y esta historia, que me encanta, es una figura de lo que pasa cuando en medio de la angustia más profunda, de la falta de paz más oscura, del miedo, la soledad o la muerte espiritual, te topás con el príncipe de paz. ¡Wow! Un toque del maestro y se detiene toda la miseria interior. Una palabra de él te llena el corazón y el Espíritu Santo te hace nacer, vivir de nuevo. ¿No se merece un aplauso el Señor por esto? ¡Gloria a Dios! Amén, amén. Jesús levanta las cosas muertas. Lo que creías marchito, perdido, renace y vuelve a florecer en tu interior. Y la iglesia también vive la misma experiencia. Lamentablemente, hermanos, oremos, porque hay iglesias y cristianos que son como el cortejo fúnebre, que cargan penosamente con esas estructuras religiosas muertas, son cadáveres espirituales, huesos secos sin vida. Pero cuando el príncipe de paz marcha y vamos con él, la iglesia es una fiesta, es una celebración. La iglesia canta, la novia disfruta, la iglesia alaba y está expectante por conocer más de él y anhela su presencia. Entonces, la vida y la paz reina en cada uno de nosotros, aún en las peores tormentas. El miércoles Nazarena nos recordaba lo que sucedió en la cárcel de Filipos, cuando Pablo y Silas estaban injustamente encarcelados, torturados, lo habían azotado,
Y sin embargo se ponen a alabar a Dios en un lugar espantoso, oscuro, sucio, maloliente. Se ponen a adorar a Dios y vidas fueron transformadas cuando se manifestó la gloria del Padre en ese lugar. Es que su paz, más allá de todo entendimiento, es una paz sobrenatural que impregna cada parte de nuestra vida y entonces el pecado deja de tener dominio sobre nosotros. La paz de Jesús es una paz que reconcilia, que restaura. Cuando una persona o una iglesia marcha al lado, se manifiesta la gloria, ¿no? La vida de Dios toma gobierno y cambia el ambiente. Él destruye las obras de las tinieblas y provoca la reconciliación de todas las cosas. Como dice en Colosenses 1, 19, 20, dice que a Dios, al Padre, le agradó que en Él, o sea que en Jesús, habitase toda la plenitud. Y por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Este pasaje es muy fuerte, muy interesante, porque no se trata solamente de sentir tranquilidad, es mucho más, hacer la paz. Cuando Jesucristo llega, se recupera la paz con Dios. Él restaura las relaciones rotas. ¿Cuántos matrimonios casi destruidos recuperaron el amor perdido? Padres e hijos que pudieron perdonar viejas heridas, familias que salieron de un verdadero infierno. Yo tenía una vez en la iglesia que íbamos antes un grupo de preadolescentes, unos que ahora ya deben ser bastante viejos eso, pero bueno, eran chicos. Y había un niño, 11, 12 años, que su papá había sido alcohólico y se convirtió. Y justamente nos tocaba dar una lección que era sobre el cielo y el infierno. Y el chico dijo, después que dimos, sí, dice, es cierto, porque antes mi casa era un infierno y ahora aparece el cielo. Así que fíjense, ¿no? Es tal cual. Y aún nuestra alma, nuestra mente es liberada y empezamos a vivir el sermón del monte, empezamos a vivir la contracultura de Cristo, empezamos a vivir esa vida que nos transforma, esa paz sobrenatural nos impregna, que nada en el mundo te lo puede dar. ¿Hay luchas? Sí. Si alguien te vendió que por ser cristiano no va a tener más problemas, se equivocaron, te informaron mal. Problemas vamos a tener, situaciones vamos a tener, pero va a ser completamente distinta nuestra actitud porque vamos a estar junto al cortejo, a la caravana del Rey de Paz. Descansaremos del afán y la ansiedad, como dice el Señor, descansamos en su auxilio, descansamos en esta profecía que dice, como vimos en este pasaje, las cosas aún las que están en el cielo y la tierra, la naturaleza, el cosmos, todo, aún la tierra va a ser libre de maldición y será restaurada, como también nuestros cuerpos. Tenemos esta promesa, vamos a ser revestidos de gloria. Entonces ya no hay enemistad, ya no hay más enemistad con Dios. Vamos a tener toda la magnitud de esta palabra, paz, una palabra tan cortita, pero tan inmensa. Es una palabra que en el griego es eirene, de ahí sale el nombre Irene, que la traducimos por paz, que aparece en el Nuevo Testamento 91 veces, o sea que está mencionada muchas veces, y define a Jesús como manifestación de la paz de Dios. Con él se implanta la paz como don de Dios y como fruto del Espíritu. Y cuando Jesús predicaba el Evangelio de paz, le estaba dando la buena noticia de que el reino de Dios ha llegado, está diciendo que con él se inicia, reino es gobierno, y se inicia un gobierno de paz que ya está aquí, ya está, porque habita en nuestros corazones, pero se va a proyectar al mundo futuro como lo habla el Apocalipsis. Allí la paz anunciada por los profetas va a ser una realidad por siempre. Dios hace la paz, como dice ahí en el pasaje, decía, haciendo la paz. Una paz activa, no es una paz determinante, no es mera pasividad, no es simplemente estar tranquilo, quieto, no, es que todo esté alineado, ordenado con la voluntad de Dios. Cuando falta paz, todo es un caos. Todo es desorden, pero la paz de Dios surge porque empieza a restaurarse el diseño de Dios y las cosas se ordenan en tu vida, en tu mente, en tu espíritu y también en tu ambiente.
Dios hace la paz por medio del sacrificio de Cristo y reconcilia, ordena, vuelve a armonizar. Todo eso que vimos recién que se había roto en el Edén, bueno, Él lo vuelve a restaurar. Restaura la relación de las personas con Dios, las relaciones entre las personas y hace armonizar todas las cosas, toda la creación y también en la naturaleza. Voy a pedir a los chicos si pueden pasar los músicos. Y Dios, por último... yo dije por último, iba a ser por último, prometo. No hago como algunos que, que dicen que no y después no. Lo va a ser por último. Dios nos convoca a nosotros, sus hijos, a ser instrumentos y portadores de su paz. Dice el Mateo 5:9 en las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores, o en esta otra versión, los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son los que hacen y construyen la paz. Van a ser llamados hijos del Dios de paz. Y eso solo pueden lograrlo los que tienen en su corazón el ADN del príncipe de paz. Y eso somos nosotros, los que los amamos, los que los hemos recibido, los que nacimos de nuevo, los que caminamos con Él en su cortejo. Jesús dijo que el que cree en Él hará las mismas cosas, las mismas obras y aún mayores. Y sí, si Él es el príncipe de paz, entonces nosotros somos los pacificadores. Somos los que llevamos el evangelio de paz a donde quiera que vamos. Llevamos el evangelio de paz al oeste, llevamos el evangelio de paz a donde vamos, a tu trabajo, a la escuela, a tu casa. Nosotros somos esos agentes de paz que Dios dejó aquí en el nombre de Jesús. La pregunta entonces es, ¿con cuál de los dos cortejos te identificás? ¿Vas a seguir ideas muertas, costumbres, estructuras o pecados o una vida vacía sin intimidad con Jesús? ¿Vas a preferir quedarte sentado mirando desde afuera cómo pasa la vida delante tuyo? ¿Vas a seguir intentando llenar tu vacío interior con cosas que bien sabes que no satisfacen? ¿O te enganchás en el cortejo del novio? ¿Qué les parece? Y seguís al príncipe de paz. Su mano está extendida y su palabra lista para decirte que te ama, que hay perdón, que te invita a caminar junto a Él. Si te fuiste, te invita a volver y llenar tu vida de esa paz sobrenatural que solamente Él te puede dar. Él quiere que seas instrumento de paz, porque el Rey va a volver. Y toda la creación será inundada de paz para siempre. Pero hoy es el tiempo de apropiarse de esa promesa. Su paz nos deja, su paz nos da, no como el mundo la da. Es la paz del reino de Dios disponible hoy para vos y para mí. Que Él nos bendiga. Amén, amén. Señor, gracias porque sos el Rey de paz. Gracias, Señor, porque sos nuestro príncipe, nuestro amado, el novio de la iglesia, el que nos llena de paz, el que nos da con tanta ternura esa caricia en el momento que estamos tristes, en el momento que nos necesitamos, el que nos da seguridad aún en situaciones terribles. Pero, Señor, hoy clamamos también por paz para estos hermanos que están sufriendo en estos lugares donde hay guerras, en estos lugares donde hay persecución, para que tú les llenes de tu paz, de tu fortaleza, de tu poder. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están siendo misioneros, que están en lugares que son difíciles, que no decaiga su semblante, que ellos puedan mirarte a ti. Y también, Señor, te pedimos por nosotros, para que seamos esos pacificadores, que llevemos el reino de paz a todo lugar donde vayamos, que empecemos por nosotros mismos, que lo sigamos por nuestras casas, por nuestros barrios, por nuestros lugares, por el oeste o a donde tú nos quieras llevar. Gracias, Príncipe de Paz. Gracias, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.